Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Algoritmo y Programación. Recordemos que en la clase pasada vimos una metodología para resolver problemas usando algoritmos. Esta metodología es muy importante porque nos permite visualizar una serie de pasos muy sencillos para enfrentarnos a cualquier problema. La metodología nos dice que el primer paso es analizar el problema, luego diseñar el algoritmo. Después de diseñarlo, se hace una prueba sencilla en papel para verificar que el algoritmo hace lo que nos piden que haga. Y el cuarto paso es codificar el algoritmo, es pasarlo a un lenguaje de programación. Y finalmente, el último paso es probar el algoritmo. Estas primeras clases estamos viendo los tres primeros pasos. Ya en la siguiente clase ustedes verán un lenguaje de programación que es el lenguaje Python y verán que es muy sencillo codificar estos algoritmos en Python. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver un nuevo ejemplo con el objetivo de que ustedes puedan profundizar un poco más en la metodología. Y hacemos énfasis en esta metodología es porque es muy importante, tal vez es lo más importante de la programación, que ustedes entiendan cómo enfrentarse a un problema. Entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy dice desarrollar un algoritmo que permita calcular el valor de x que da solución a la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0. Teniendo en cuenta los pasos de la metodología, esta nos dice que el primer paso es analizar el problema, ¿sí? Y dentro de analizar el problema, ¿sí?, que tiene unos pasos sencillos dentro de este análisis del problema, dice que el primer paso es definir bien el problema. Aquí lo estamos definiendo bien, nos están pidiendo que encontremos la solución a esta ecuación cuadrática, ¿cierto? Recordemos que una ecuación cuadrática tiene el grado 2 y por lo general esta ecuación tiene dos soluciones. Lo que deseamos encontrar aquí es el valor de la variable x, ¿cierto? Y nos están dando unos valores de unos coeficientes que son a, b y c. Esa es la definición del problema. Si nos dicen en el segundo paso de análisis del problema, identificar cuáles son las entradas. Recordemos, cuando yo estoy analizando el problema, entonces el primer paso es analizar las entradas. Recordemos que todo algoritmo tiene tres componentes: las entradas, el proceso y la salida. ¿Cuáles son las entradas que me están dando aquí? ¿Cuáles son los datos de entrada para resolver el problema? Pues bien, los datos de entrada para resolver esta ecuación son a, b y c. Y lo que me están pidiendo a mí como salida es encontrar el valor de x. Por lo tanto, las entradas son los coeficientes a, b y c, ¿sí? Recordemos que a, b y c son números reales y a debe ser un valor diferente a 0. Estos son los datos de entrada. Ahora vamos a los datos de salida. ¿Qué me están pidiendo como salida a este problema? Entonces, lo que me están pidiendo es encontrar el valor de x. Recordemos que como es una ecuación cuadrática, entonces esta ecuación puede tener dos valores diferentes, entonces puede tener x1 y x2, y eso son los valores de salida, es decir, los dos valores que puede tomar la variable x. En este caso los hemos identificado como x1 y x2. Entonces, ¿qué tenemos en el análisis del problema hasta ahora? Lo que nos están diciendo es, dados los valores a, b y c, ¿sí?, trate de encontrar el valor que toma la variable x para esa ecuación cuadrática. Entonces, ya teniendo claro cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, entonces lo que tenemos que preguntarnos ahora es cuál es el proceso. Entonces, el proceso para resolver este problema es, la ecuación cuadrática puede tener estas dos soluciones: x1, que lo identificamos como menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a, ese va a ser x1, y x2 tomará el valor de menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Estas dos variables son la solución
a esta ecuación cuadrática. Entonces ese es el proceso y la salida pues son los dos valores que va a tomar X. Entonces aquí en esta imagen, que es el resumen del análisis del problema, tenemos lo más importante, que son entonces, dado este problema que me dice desarrollar un algoritmo que permita calcular el valor de X para solucionar esta ecuación cuadrática, me están dando estos valores como entrada A, B y C, me están dando el valor de los coeficientes y me piden encontrar X1 y X2. Entonces aquí en esta imagen, en esta diapositiva, tengo los tres componentes de un algoritmo, que son los datos de entrada, que me los deben dar, cuáles son los datos de salida que me están pidiendo, y lo que tengo que hacer como ingeniero, como programador, es encontrar cuáles son los dos valores que toma X. Entonces en este caso, este es el proceso, y aquí ya tengo todo el análisis del algoritmo completo. Entonces tengo las entradas, el proceso y las salidas. Ahora, ¿cuáles son las variables que me están pidiendo aquí? ¿Y de qué tipo son? Entonces, las variables, tengo tres variables de entrada, ¿cierto? A, B y C. Y tengo dos variables de salida que son X1 y X2. Aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Qué tipo de datos serán esas variables? ¿Será que son enteras? ¿Será que son de tipo texto? ¿O será que son reales? Entonces, para este caso, las variables son reales. Entonces, los coeficientes A, B y C pueden tomar valores reales. Y la solución para la variable X, X1 y X2, también puede tomar valores reales. Y entonces aquí ya paso al segundo paso, valga la redundancia. Entonces, el primer paso era analizar el problema. ¿Qué hice en el análisis del problema? Pues identificar las variables de entrada, las variables de salida y cuál era el proceso. Ahora vamos a diseñar el algoritmo, y para hacer este análisis del algoritmo recordemos que estamos utilizando un pseudocódigo, ¿sí? Que es una programación, una codificación, pero que es independiente de cualquier lenguaje. Es decir, esto me va a funcionar aquí en el papel, pero todavía no lo voy a pasar al computador. Cuando lo vaya a pasar al computador ya voy a utilizar un lenguaje de programación real, que en este curso va a ser Python. Pero si yo tengo este pseudocódigo, aquí ya tengo esta solución, esto yo después lo puedo pasar a cualquier lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que el pseudocódigo es independiente del lenguaje. Por eso es importante, en cierta forma, escribir el algoritmo en pseudocódigo. Y luego más adelante se darán cuenta que pasar de pseudocódigo al computador ya es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, como todo algoritmo debe tener un inicio y un fin, y lo primero que se hace en un algoritmo, recordemos, es declarar las variables. Entonces aquí tenemos A, B y C, que son de tipo real, y luego tenemos la variable X1 y X2, que son la salida, también de tipo real. Listo, declaración de variables. Y recordemos que aquí en este diseño en todo algoritmo se deben identificar sus tres componentes, no olvidemos eso. ¿Cuáles son sus variables de entrada? O sea, tengo que tener la entrada de datos, tengo que tener el proceso y por último la salida. Entonces aquí en esta parte estamos haciendo la entrada de datos. Miren que aquí le estamos pidiendo al usuario digite el valor de la variable A, digite el valor de B y digite el valor de C. Utilizamos la instrucción leer para indicarle al computador que estamos haciendo entrada de datos. Entonces cuando yo le digo leer el valor de A, eso significa que el valor que digite el usuario será almacenado en la variable A. Cuando yo le digo digita el valor de B, entonces el valor que digite el usuario se almacenará en la variable B y así sucesivamente con las demás variables. ¿Listo? Entonces aquí hago la entrada de datos. ¿Qué sigue? El siguiente componente del algoritmo, recordemos, entrada, luego sigue el proceso. Entonces este es el proceso que estoy haciendo, miren. Entonces aquí estoy encontrando el valor de la variable X1 y aquí estoy encontrando el valor de la variable X2. Entrada, luego aquí tengo proceso, ¿y qué me falta? En todo algoritmo me falta la salida. Entonces entrada, proceso y salida. Entonces la salida la hago con este comando que le digo imprimir, o lo pueden escribir como print en inglés. Entonces imprimir,
¿qué estoy mostrando? Imprimir x1. ¿Qué significa eso? Que muestre el valor de la variable x1. Y acá le digo imprimir x2. Entonces ahí estoy mostrando el valor de la variable x2. Entonces aquí en este pseudocódigo lo que tengo son entrada, proceso y salida. Ahora, ¿qué sigue dentro de la metodología? Después de diseñar el pseudocódigo, después de escribirlo, entonces lo que sigue es hacer la prueba de escritorio. Y recordemos qué es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio simplemente es una tabla donde yo coloco todas las variables que están en juego en el algoritmo. En este caso coloco A, B y C. Y también coloco las variables de salida. Entonces, x1 y x2. Entonces, lo que voy a hacer en la prueba de escritorio es simular una entrada de datos y voy a ver cómo se comporta mi algoritmo para esos datos. Entonces, aquí voy a simular, entonces yo le digo leer la variable A. Entonces, yo voy a suponer que el usuario escribió allí 1.0. Luego, le digo leer la variable B. Supongo allí que el usuario digitó 5. Y luego le digo leer la variable C, para este caso 6.0. Entonces aquí voy ejecutando el algoritmo. Entonces ya voy aquí, leí A, leí B, leí C. ¿Ahora qué sigue? Pues voy a aplicar esta fórmula, porque esto es lo que sigue en el proceso. Así se ejecutaría en el computador. Primero leo A, luego leo B, luego leo C. ¿Y ahora qué sigue? Ejecutar esta línea de aquí. Entonces, como ya tengo los valores de esto, el computador simplemente calcula esto, hace este cómputo y el valor que me dé aquí lo almaceno en x1. Luego, ¿qué sigue? Ejecuto la siguiente línea. Entonces, la siguiente línea es hacer este cómputo de aquí y lo almaceno en x2. Y ahí ya hice entrada, proceso, ¿cierto? Entonces, aquí en la prueba de escritorio, yo veo que al hacer este cálculo aquí manual, me dan estos valores, ¿cierto? Y puedo comprobar que mi algoritmo hizo bien el cálculo. Entonces, ¿qué faltaría ahora? Simplemente imprimir, que este imprimir es lo que ya se le muestra al usuario en la pantalla, imprime x1 y x2, pero hasta ahora, ¿qué hice? Lo único que hice en la prueba de escritorio fue asignarle unos valores a las variables de entrada y ver qué valores tomaron las variables de salida. Entonces, eso es lo que se llama una prueba, ver que para los valores que yo le estoy dando como entrada, el algoritmo me hace bien los cálculos. Y aquí me estoy dando cuenta que este valor está correcto. Ahora, ¿qué sigue? Por lo general, yo hago, la prueba de escritorio se hace con varios datos. Aquí lo vamos a hacer con 2. Entonces, para este caso, la variable A toma este valor, menos 3.5, la variable B 4.0 y la variable C 0.0. Vuelvo y ejecuto. Si lo llevo hasta ahí, ¿a dónde voy? Ya hice la entrada de A, la entrada de B, la entrada de C. ¿Qué sigue ahora? Hacer este cálculo de x1, de x2, ¿cierto? Y allí me calcula y me dice que para x1 toma un valor de 0.0 y para x2 1.14. Pues, ¿qué tienen que hacer ustedes ahorita ya en la casa? Pues tienen que comprobar que estos valores realmente están de acuerdo a lo que les estamos mostrando aquí. Pero entonces, esa es la prueba de escritorio. Y aquí, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el algoritmo funciona. ¿Cuál sería el siguiente paso? Cuando decimos, bueno, ya hicimos el análisis del problema, ya hicimos la codificación en el pseudocódigo, ya hice el pseudocódigo, es decir, hice análisis, hice diseño, ahora hice una prueba inicial. Al parecer los resultados son buenos. Al parecer ha pasado la prueba mi algoritmo. ¿Qué seguiría ahora? Entonces lo que sigue ahora es coger este pseudocódigo y escribirlo en el computador usando un lenguaje de programación y finalmente hacer una prueba, ya no en papel, sino usando una prueba en el computador. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces en la siguiente clase van a partir del hecho de que ustedes ya tienen un pseudocódigo, una prueba, y entonces van a utilizar el lenguaje Python para escribir estas instrucciones y ver que el algoritmo ya funciona en el computador. Bueno, espero que hayan entendido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una siguiente clase. Muchas gracias.